Good day people, en esta ocasión hablaremos sobre la franquicia de Danganronpa, centrándonos en la antagonista principal Enoshima Junko. Para ponerlos un poco en contexto, si es que no eres fan de los videojuegos ni de los animes, la primera entrega de Danganronpa fue lanzada el 25 de noviembre del año 2010, como una novela visual titulada Trigger Happy Havoc por el estudio Spike Chunsoft. Tiempo después, debido a su popularidad, comenzarían a sacar secuelas y animes basados en estas novelas visuales. A continuación habrá spoilers, sin más por decir, continuemos. No hay duda que desde la primera entrega la saga presentó conceptos interesantes, como el hecho de que cada personaje tuviese un talento diferente, así como sus diseños llamativos. Otro aspecto que marcó la identidad de estas novelas visuales fueron sus giros de trama, los cuales siempre nos sorprendían, ya que era muy difícil no encariñarse de algún personaje, y la muerte de alguno de estos resultaba impactante para el jugador. En el último capítulo de la primera entrega se nos revela que la mente maestra es Enoshima Junko, la cual fingió su muerte traicionando a su hermana gemela Ikusawa Mukuro, la cual se hacía pasar por ella. Hasta aquí todo bien. Obviamente sería complicado explicarnos el trasfondo del antagonista a esas alturas de la historia. Sin embargo, creímos que con próximas entregas se nos revelaría más información acerca de este personaje. Por ejemplo, cuáles serían sus motivos o explicarnos su pasado, aunque no hay que mentir que este personaje derrocha demasiado carisma, tanto en diseño como con su personalidad, tomando en cuenta que posee 3 talentos: fashionista, analista y desesperación definitiva. Sin embargo, a pesar de ser un antagonista que podría haber sido explotado al máximo, las siguientes entregas no hicieron más que ayudar al declive de este personaje. Algo notable con las siguientes entregas es que a pesar de repetir la fórmula, no bajaba para nada la calidad de la historia. Al contrario, tanto los personajes como los misterios que se nos presentaban al principio de cada entrega, era notable la calidad de guión con la que estaban escritos. Pese a tener demasiados personajes en cada entrega, cada uno tenía su historia, y aunque a primera vista Danganronpa 2 no tuviese mucha relación con la primera entrega, más adelante todo tendría sentido. Sin embargo, con el final de esta entrega no hicieron más que comenzar a hundir al antagonista Enoshima Junko. A pesar de haber muerto, regresó como una inteligencia artificial. No habría problema si supiésemos más de ella. Era y sigue siendo molesto que hayan hecho a un antagonista tan hueco. Sus argumentos pueden resumirse en: quiero llenar al mundo de desesperación, y la esperanza es aburrida. Parecía que jamás le iban a dar una explicación coherente. Sus acciones eran justificadas con argumentos fuera de lugar, que en su momento parecía que en un futuro tendrían sentido, pues como mencioné anteriormente, esta franquicia siempre supo acomodar los tiempos y darle justificación a las acciones de los personajes. Así que con este sabor amargo, los fans esperamos que en futuras entregas jamás volviera a aparecer este personaje, o mínimo, si aparecía, le dieran un trasfondo. Este videojuego hizo un movimiento interesante con respecto a sus antagonistas, ya que en esta ocasión nos presentarían a los seguidores de Enoshima Junko, los cuales, para sorpresa de todo, tendrían una justificación del porqué de sus acciones. En su momento podríamos llegar a odiarlos, pero posteriormente sentir empatía por ellos. Al ser niños se les justifica su comportamiento infantil y hasta cierto punto su visión distorsionada sobre el bien
y el mal. Niños que no han madurado y debido a sus pasados trágicos son fácilmente influenciados por alguien que les ofrece poder vengarse. Esta entrega desató un poco de descontento por parte de los fans debido al cambio de la jugabilidad que se tuvo. En lo personal me agradó mucho la idea de que introduciesen a familiares del elenco de personajes de la primera entrega, pues esta historia nos brindaba más datos sobre los personajes al mismo tiempo que expandía su universo. Explicaba sucesos que habían sido dejados al aire en anteriores entregas y le daban protagonismo a personajes que tenían mucho potencial. Un ejemplo de esto es Soko Futawa y su otra personalidad, Genocider Shaw, un personaje bastante curioso que fue del agrado de muchos de nosotros. En esta entrega nos muestran un lado que no habíamos visto de este personaje. Pese a ser una genocida o una entre comillas rara, puedes llegar a encariñarte con ella. Nos quitaron la imagen de una loca inestable cuyo único motivo de existir era su amado, y nos entregan a una chica agradable e insegura de sí misma que no puede tener amigos debido a su otra personalidad y el peso que esto conlleva, ya que tiene miedo de herir a sus seres queridos. Mientras tanto, siento que en esta entrega se hizo un mejor manejo del antagonista Enoshima Junko, ya que nos explicaban un poco acerca de sus movimientos para reclutar gente, ya que en la primera entrega nos habían dado a entender que solo había trabajado con su hermana gemela. Seguramente a este punto te preguntarás, ¿qué es lo que hace a Enoshima Junko un personaje mediocre? Y el problema es que nos la quieren vender como una persona inteligente que sabe todo lo que hace y tiene un plan para cada cosa, cuando en realidad no es así. Tanto en el anime Danganronpa Mirai Gen como en la novela ligera Danganronpa Zero, todos sospechan de ella porque es demasiado obvio. Esto es más evidente en la novela, donde tanto los directivos de la Academia Pico de Esperanza como Madarai Matsuda e incluso la protagonista Ryoko Tonashi saben de ella. Todos sospechan, hay rumores, Junko no asiste a sus clases y nadie hace nada. Al contrario, hasta en una ocasión intentan inculpar a nuestra protagonista Ryoko Otonashi, la cual, encima de no tener alguna relación directa con Enoshima Junko, tiene lagunas mentales. Esos detalles son los que bajan la calidad de una obra, pero afortunadamente Danganronpa tiene más puntos positivos que negativos, por lo que pese a que el antagonista principal sea un personaje hueco y sin profundizar, los demás protagonistas así como secundarios ponen en alto el nombre de esta franquicia. Con el anuncio de esta nueva entrega, muchísimos fans tuvimos fe en jamás volver a ver a Enoshima Junko, más con unas declaraciones de los creadores de esta entrega, los cuales aseguraron que sería un universo aparte y no tendría nada que ver con las entregas anteriores. Personalmente considero que fue el mejor juego de toda la franquicia, pero sin tomar esto en cuenta, tanto los diseños de los personajes como talento, así como los motivos que estos tenían para cometer un asesinato, eran evidentemente más realistas, ya que los personajes de esta entrega eran más humanos, no realizaban un asesinato porque sí, y se les puede ver claramente más unidos, pese a las circunstancias y a sus diferencias. Considero que uno de los problemas con Enoshima Junko es que no tiene un punto medio con respecto a sus acciones. Es mala porque sí, tiene conveniencia del guión y hace todo impulsivamente. Lo más decepcionante de esto es que podemos ver a personajes que realmente están muy bien escritos y que dieron problemas en su momento, como Kokichi Ouma, Nagito Komaeda, Tsumugi, entre otros. Hablando sobre lo último, considero que hubiese quedado mejor que Kokichi Ouma siguiese el legado de Enoshima Junko. Si vemos objetivamente lo que sucedió, nos daremos cuenta que no tiene mucho sentido. Como dije anteriormente, todos actúan como idiotas cuando están cerca de ella. Por ejemplo, en Danganronpa Zero estaba literalmente involucrándose a propósito con la analista definitiva y el neurólogo definitivo. Paseaba a su antojo y por alguna razón nadie se daba cuenta. Todos sabían que tenía algo que ver con el caso. Podían haber hecho mil cosas o haberle puesto obstáculos para que le costara trabajo alcanzar su objetivo, pero nada de esto sucedió. Por eso digo
algo que tiene conveniencia del guión. Hubiese sido más creíble si tuviese algún culto desde el principio, pero literalmente comenzó todo ella y su hermana. También tomemos en cuenta que su objetivo es completamente absurdo, en plan causar, entre comillas, desesperación a la humanidad. Cada que mencionaban el más grande atroz incidente de la historia de la humanidad, sinceramente se me hacía algo estúpido y exagerado, y más cuando remarcaban que lo había causado una estudiante de preparatoria. Otro aspecto absurdo fue la ayuda incondicional con la que le ayudaba a su hermana, Ikusawa Mukuro, que narrativamente hablando es incluso muchísimo peor que Enoshima Junko. Le hace caso ciegamente pese a los maltratos e insultos, y aunque la conoce no le pasa por la cabeza que la pueden traicionar. Ok, era la soldado definitiva, pero siendo una estudiante de que aproximadamente unos 15 a 16 años, se puede poner a la altura de adultos. En la primera entrega era un completo misterio este personaje. Cuando murió, aunque no supieses de ella, podías sentir un poco de lástima, pero conociéndola un poco te das cuenta que está peor que su hermana, porque es un simple títere. Su muerte está más que merecida. Si comparamos a Enoshima Junko con otros personajes, ya ni tanto con protagonistas, sino con secundarios, se puede ver una calidad abismal. Por ejemplo, comparémosla con Kirigiri Kyoko, un completo misterio al principio de su entrega, pero al ir conociéndola nos dimos cuenta que era un personaje muy bien escrito, tanto en su relación con su padre como sus motivos y su inteligencia, que por cierto no era absolutamente correcta. Vemos que pese a ser la detective definitiva puede equivocarse, aunque parezca absurdo, al darle debilidades a un personaje mejora de forma evidente, porque como jugador puedes sentir la tensión y el peligro por el que pasa el personaje, tomando en cuenta que Kirigiri Kyoko tuvo más protagonismo en esta entrega. En cambio, Enoshima Junko tuvo aparición aunque sea indirectamente en todas las entregas, y pese a esto no sabemos absolutamente casi nada de ella. Sus motivaciones son completamente absurdas, no tiene alguna debilidad y tiene conveniencia del guión. Por eso los fans estamos cansados de este personaje. Hace un momento mencioné que la última entrega, Danganronpa Victory, fue la mejor, y es la verdad. Todos los aspectos, tanto de los personajes como narrativamente, estaban hechos con calidad, por lo que no entiendo por qué le dieron ese final. Enoshima Junko fue un personaje que ya, dio lo que tenía que dar y estaba bien manteniéndola muerta, que aunque haya muerto literalmente cada rato revivía, que es de las peores cosas que puedes hacer en una obra. Si ya creaste las situaciones para matar a un personaje, revivirlo rompe la tensión y es como si realmente no hubiese pasado nada y hubiesen creado drama innecesario. Por lo que sí, comparándola con personajes tanto masculinos como femeninos de estas entregas, Enoshima Junko es un personaje completamente mediocre, que no tiene razón de ser y de la cual no sabemos nada, pero a estas alturas, finalizando Danganronpa V3, sabemos que nos sacarán más entregas. Danganronpa nos demostró que podían crear personajes estupendos, giros de trama inesperados y un buen manejo de los tiempos, como se nos demostró al sacar la historia en desorden. Enoshima Junko, un personaje que lo tenía todo para ser un antagonista memorable, pero debido a una evolución nula y conveniencia de guión, terminó siendo un personaje mediocre y vacío. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó te invito a darle me gusta y a suscribirte. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido. Soy Yabami y nos vemos en un próximo video.